Sí, efectivamente, trabajo para una organización internacional humanitaria. Estamos realizando un proyecto en el estado del Tamacuro y nos tocó visitar la comunidad de Bellavista. La idea era ir a Bellavista y retornar el mismo día. Pero por cuestiones, pienso por momentos que por cuestiones del destino, se nos hizo muy tarde y el capitán de la lancha nos recomendó no retornar porque ya eran casi las 4 de la tarde. Y nos recomendó que lo más idóneo era pernotar. Y la pernota que teníamos más cerca era Curiapo. Entonces nos vimos obligados a ir hasta Curiapo para no regresar a Tucupita ese mismo día. Llegamos a Curiapo alrededor de las, no sé, creo que eran alrededor de las 5 de la tarde. Desembarcamos, cuando llegamos al muelle, el muelle al frente quedaba hay una posada muy conocida allá en Curiapo y llegamos justamente al frente de esa posada que tiene una especie de muelle allí. Yo soy la primera persona que me desembarco del grupo que estábamos. Éramos 7 personas más el capitán y el acompañante. Yo me bajo de primero y tan pronto me bajo, quienes han ido a Curiapo, saben que hay como una especie de acera o maleconcito por allí. Cuando me bajo, que llego a esa acera, noto a una persona que inmediatamente me pareció extraña por sus rasgos físicos, que no era compatible con los rasgos de la comunidad. Eh, Como todos saben, Curiapo es una comunidad predominantemente de la etnia Guarao. Si bien hay mestizos, pero esta persona se diferenciaba por sus rasgos. Una persona de tez blanca, rasgos finos, delgada, pero lo que más me impresionó es el estado de indigencia en que se encontraba. El grupo, mi persona y el grupo entramos a la posada y dejamos nuestras maletas y salimos un momento porque estaba haciendo calor ese día y salimos. Tan pronto salimos, esta persona que vimos en estado de indigencia nos pidió comida. Yo llevaba unos panes, saqué unos panes y se los di. Y mis otros compañeros tenían otras cositas, que si chucherías, había uno que tenía una hamburguesa y le dimos comida. Y ella empezó a comer, pero no le prestamos mucha atención porque se caracteriza, o es el común denominador, que uno va a un sitio y ve a una persona en indigencia y tiene cierta, Rechazo. no rechazo, sino... No te vincula. Exacto. Se aparta. Pero nosotros estábamos conversando y ella ya Había comido. estaba comiendo cerca de nosotros y ella empezó a hablar. Ella sola, ella empezó a hablar, pero empezó a hablar temas que en mi caso me atrajo inmediatamente. ¿Cuál Eh, es tu profesión? yo soy ingeniero civil, pero ella empezó a tocar temas que yo inmediatamente noté. Yo dije, aquí hay algo en esta persona y me atrajo inmediatamente. Pero claro, había muchas incoherencias y mientras mis compañeros seguían la conversación entre ellos, yo me desvié mi atención hacia esta persona. Noté que había algo en ella por el léxico que utilizaba, por la forma de hablar de ella, y yo empiezo a abordarla con preguntas, pero yo tenía cierta distancia y con preguntas muy sutiles a fin de ver su reacción. Estamos hablando ya de la noche, No, prácticamente. ya estaba atardeciendo, pero todavía Sí. estaba claro. Y empiezo a abordarla y ella me respondía. Yo le hacía preguntas Puntual. muy puntuales, exacto, y para no profundizar, porque yo quería ver su estado de atención o de rechazo. Y ella cedía a mis preguntas. Te Claro, atendía. sí, y yo le preguntaba si comió, no comió, que de dónde era. Entonces había preguntas que ella o no las respondía o las desviaba. Y mis compañeros, al ver que ya la había abordado con preguntas y que estaban prestando atención a lo que ella hablaba, inmediatamente también se abocaron a la conversación que yo tenía con ella. Conmigo me acompañaba una antropólogo.
Entonces, esta persona, este antropólogo, también se identificó y se unió a la conversación. Y entonces le hacemos preguntas, pero pausadas, pausadas. Ella hablaba y hablaba, después le preguntábamos, le preguntamos cómo se llamaba, no respondía, siempre cambiaba la Es decir, que había conversación. preguntas que evadía Sí, voluntariamente. desde un principio ella tenía un acento español y yo inmediatamente le dije a mis compañeros, es española. Entonces yo dije, española, en condiciones de indigencia, ¿cómo llegó aquí? Esa era la gran interrogante, ¿cómo llegó esta persona aquí? No es lo mismo decir, llegó a Tucupita que llegó a Curiapo, una zona remota que no es de fácil acceso, pero ¿cómo llegó allá? Y seguimos abordándola. Y ella muy amable, nunca fue efusiva ni agresiva verbalmente con nosotros. Ella más bien Serena, serena, sí, sí, apacible. sí, y dispuesta a responder, pero sí, ella hablaba mucho, ella hizo mención de que realizó estudios de paleontología en España. Entonces, imagínate, estudios de paleontología en España. Cuando yo le pregunté, ¿de dónde eres? ¿Eres española? Y ella decía, no, yo no soy de España. Pero es que además por la forma de hablar tú le creíste lo que dijo, Claro, obviamente. porque estudios de paleontología en Zaragoza, que estuve en España, que estuve en Italia. Entonces con el acento yo dije, bueno, sí, es española, hizo estudios de paleontología. Y la seguimos abordando con preguntas. De repente se le sale un acento como gocho. Yo decía, ¿será que ella está imitando el español o quiere aparentar que es venezolana y tiene el acento gocho? Le preguntábamos que dónde era y ella no decía. Ella lo único que hacía referencia que sus familiares le decían que ella era de un país de África, más nada. Y entonces lo que asumimos es que, bueno, sus padres desde pequeña fueron a África y creció por allá y quizás por eso es que ella dice que es de África. Seguimos hablando. Nos hizo mención eh, de eso que estudió paleontología, que ella hizo un estudio científico a las olas, se vino desde Puerto La Cruz, bordeó toda la costa del estado de Anzoátegui, estado Sucre, entra a la costa del estado del Tamacuro, haciendo un estudio para un Un trabajo investigador científico. científico. Ella le iba a hacer un resumen a este investigador científico con las olas de las costas venezolanas, del oriente venezolano. Y entonces empieza ella en esa conversación a mezclar muchas cosas, digamos, turbias. Ella habla de las tres luces, hacía mucha referencia a las tres luces, de la Elementos que Biblia, gnósticos, de misteriosos. Israel, sí, de ovnis, cosas así, pero también vinculaba que el secuestro, hacía mucha referencia a un secuestro, que la secuestraron, que un italiano la dejó allá. Así hizo varias veces referencia a eso, un secuestro. Ese es el evento traumático que ustedes suponen que ocurrió. Sí, sí, entonces le preguntábamos y ella desviaba mucho el tema. Entonces nos hizo referencia que ella estudió en la Academia Militar en La Guaira, estuvo un año, salió de allí con una amiga, con un amigo, lo secuestraron y fue a parar allá, a Curiapo. Le preguntábamos, ¿cómo llegaste allá? Y quizás, no sé, en su estado de Confusión. confusión no aclaraba mucho las cosas, ¿no? Le preguntábamos que dónde dormía, no, dónde vivía, no daba referencia alguna. ¿Cómo se Contaba lo que llamaba? ella quería. Sí, muchas veces le insistimos cómo se llamaba y no decía nada, solo cambiaba el tema. Supimos que se llama Alejandra porque casualmente pasó un lugareño y la saludó. Dijo, adiós Alejandra. Y yo, como ya teníamos rato conversando, le dije, te llamas Alejandra.